Hola, buenas tardes aquí ya listos para dar inicio a este tema, que ya nos quedan pocos, pero se fue alargando, pues íbamos estudiando la palabra y vemos lo que Dios nos está enseñando a través de este estudio sobre el poder de su sangre, y damos pues la bienvenida a los que ya están aquí en la sala virtual y también a los que ya se están conectando por medio del Facebook, ahí en la página de Agua Viva. Qué bueno que ya están en línea. Ahorita me estaba acordando de este canto. ¿Se acuerdan de este? Es la palabra que tenemos acceso, que podemos entrar confiadamente al trono de su gracia por la sangre del Cordero que fue derramado. Entonces tenemos un Salvador que nada más fue suficiente que muriera una sola vez, y su sangre preciosa fue aceptada por el Padre, y por él tenemos acceso todos los que hemos sido limpiados con la sangre del Cordero, tenemos acceso a la presencia del Padre, ¿sí? Y me acuerdo este canto que habla sobre eso. Entra al lugar santísimo por la sangre que derramó. Póstrate ante el trono divino con júbilo y adoración. Entra al lugar santísimo por la sangre que derramó. Póstrate ante el trono divino con júbilo y adoración. Canta al Señor, honra a tu Rey Cristo. Cristo, 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 lugar santísimo, por la sangre que derramó. Póstrate ante el trono divino, con júbilo y adoración. Entra al lugar santísimo, por la sangre que derramó. Póstrate ante el trono divino, con júbilo y adoración. Canta al Señor, tu reino, Cristo, 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 Cristo. Canta al Señor, oh tu Rey, Cristo, 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 Cristo.
Gracias por esa sangre, ahora que tenemos acceso, ¿no? Esa presencia de Dios y sobre todo que no nomás era para el pueblo judío, sino para todo el pueblo, todos los pueblos, todas las naciones, todos aquellos que hemos reconocido nuestra necesidad de un Salvador y que recibimos, ¿verdad? El perdón de pecados por lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Y pues buenas tardes, ahora sí vamos a dar inicio a este tema que creo ha estado edificando muchas nuestras vidas y ha estado abriendo muchísimo nuestros ojos, ¿no? Para ver verdades que son bastante apropiados, todo lo que significó el que Jesús muriera en la cruz, que él derramara su sangre. A veces lo vemos así de pasadita, una vez al año, sobre todo aún en las televisiones, y se hace mucho énfasis, ¿no? En eso, pero si no comprendemos todo lo que esto significó, ¿verdad? Y todo lo que los beneficios y lo que la sangre nos brinda y como hemos visto cada parte de su cuerpo que fue lastimado y todo eso, pues nos quedamos, ¿verdad? Solamente con una celebración, un recordatorio, ¿verdad? Anual de algo que debemos estar aplicando constantemente en nuestras vidas y más en estos tiempos, ¿no? Y bueno, la semana pasada terminamos viendo cómo Dios, la identidad que tenemos, ¿no? Ahorita dice, entra al lugar santísimo, entra este trono de Dios, ese trono de gracia por medio de la sangre de Cordero. Acuérdense que cuando Jesús murió, se rasgó ese velo del templo que tenía que separaba al hombre de Dios, ¿no? Pero ahorita nosotros, gracias a que el cuerpo de Cristo fue rasgado, fue herido, ¿verdad? Fue crucificado. Cuando Él muere, ese velo se rasga y podemos entrar a la presencia del Padre, pero también es importante que nosotros comprendamos, ¿sí? Que eso nos permite tomar nuestra posición de hijos, ¿sí? También como reyes, como sacerdotes. Somos el cuerpo de Cristo. Entonces veíamos la semana pasada, ¿no? La declaración que hace el apóstol, vosotros sois linaje escogido, un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo fue adquirido ese pueblo? ¿Cómo fuimos adquiridos? ¿Cómo cambiamos de una mentalidad del mundo, una mentalidad de esclavos, una mentalidad nada más natural, ¿verdad? Hacerlo, a que espiritualmente, ¿verdad? Ahora Dios nos toma y nos adquirió para que fuésemos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa. Bueno, el costo fue la sangre de Jesucristo. ¿Y para qué? Pues para que podamos anunciar, sí, las virtudes de Dios, todo lo que Jesús hizo en la cruz, las maravillas, seamos testigos también de su obra, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese momento, en el momento que Jesús muere, ¿verdad? Destruye el poder del pecado y entonces nos saca de un reino, de una potestad de tinieblas y nos traslada a este reino en el cual somos, no era. Tal vez en el reino natural, el reino de las tinieblas, no somos eso. Pero para Dios, en el momento que recibimos a Cristo y que fuimos lavados con su sangre preciosa, entonces, ¿verdad? El pago fue recibido y entonces fuimos trasladados ahora al reino de su amado. Por eso, en ese reino, en el reino de Dios, ¿sí? Cada creyente, ¿verdad? Tiene la potestad de ser hecho un hijo de Dios y ser parte de ese linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, ¿no? Entonces, con esto terminamos la semana pasada y es algo que debemos de meditar. ¿Quién soy? ¿Quién dice Dios que somos? Es importante que creamos lo que Dios dice que somos, porque es la manera como nosotros podremos, ¿verdad?, operar, podemos funcionar de acuerdo a su voluntad perfecta. Así es. Fíjate cómo hace las cosas de Dios bajo diseño. Lo primero que Dios tiene que hacer con nuestras vidas, ¿verdad? Es lavarnos con su sangre preciosa, perdonar todo pecado, ¿verdad? Para limpiarnos, porque Él necesita, ¿verdad? Un real sacerdocio. Sí. Necesita, ¿verdad? Que se levanten aquellos que van a ministrar, ¿verdad? Delante de la presencia de Dios.
Sí, y la Escritura, ahorita comentábamos, ¿no? Teniendo libertad, dice la Escritura, teniendo libertad de entrar al lugar santísimo. Ese lugar reservado, ese lugar de intimidad, ese lugar donde a nadie le era permitido entrar, ¿verdad? Más que en el Antiguo Testamento, a un solo hombre, ¿verdad? Una vez al año, ¿sí? Ahora en Cristo Jesús, porque somos un linaje escogido y somos un gran sacerdocio, ¿verdad? Y somos adquiridos por Dios. Nosotros tenemos libertad de entrar ahora en todo tiempo, ¿verdad? A ese lugar tan especial y tan reservado, que es el lugar donde habita la presencia de Dios, donde mora, ¿verdad? El Señor, ¿sí? Y ahí dice que podemos entrar a este lugar por la sangre de Cristo, ¿sí? Eso es lo que nos permite el acceso. La sangre que Él derramó en la cruz del Calvario nos permite, ¿verdad?, funcionar en ese sacerdocio real, ¿sí? Ese sacerdocio que está, ¿verdad?, diseñado para poder, ¿verdad?, tocar el corazón de Dios y poder, ¿verdad?, recibir de Dios directamente el consejo, ¿verdad?, la palabra de su consejo, lo que se necesita para que aquí en la tierra el pueblo de Dios sea bendecido, para que se pueda cumplir su voluntad en la tierra, para que esa nación, ¿verdad?, santa pueda dar testimonio de un Dios vivo y poderoso al manifestar, ¿verdad?, la gloria de Dios en la tierra. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el propósito del real sacerdocio? Pues tener el testimonio vivo, ¿verdad? De todo la obra de cruz, de la obra de la cruz, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ese testimonio que tiene que ser anunciado, ese testimonio, ¿verdad? Que tiene que ser dado a conocer, ¿sí? Entonces, el real sacerdocio tiene que anunciar, ¿verdad? Un pueblo de reyes y sacerdotes, dice la Escritura también, ¿sí? Así Dios ve a su pueblo, ¿sí? Y entonces las virtudes de aquel que nos llamó, ¿verdad? ¿Qué se anuncian? Las virtudes de Jesús. ¿Qué se anuncian? El poder sobrenatural, ¿verdad? En Cristo Jesús, ¿verdad? Que ganó, ¿verdad? En esa cruz ganó, ¿sí? Nuestra salvación, ganó nuestra libertad, ganó el que fuéramos redimidos, ¿verdad? Y entonces tiene que darse a conocer esto para que un mundo que está rumbo a la perdición pueda tener una esperanza y una esperanza viva, ¿sí? ¿Por qué? Porque el testimonio es, ¿sabes qué? Estábamos muertos, estábamos en un reino de tinieblas y ahora fuimos llamados, fuimos arrancados del reino de esas tinieblas, ¿verdad? Y fuimos trasladados, dice la Escritura, ¿sí? Nos cambió de posición, nos cambió de lugar, nos cambió, ¿verdad? A un reino, nos cambió, ¿verdad? De un reino de muerte a un reino de vida, ¿sí? Ahora en Cristo Jesús tenemos la vida de Dios y nosotros podemos, ¿verdad? Tener esta experiencia, ¿verdad? De ser movidos, de ser trasladados, ¿verdad? De ser establecidos en un reino de luz, el reino de Jesucristo. Es por su sangre que hemos sido redimidos para Dios, ¿sí? Y Dios, ¿verdad? No hace excepción de personas, dice la Escritura, ¿sí? De todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, ¿sí? De todo linaje, ¿verdad? Somos limpiados, somos salvados, somos redimidos. Amén. Bueno, ahorita pensando en todo esto, ¿no? ¿Qué hacen los reyes? Bueno, los reyes gobiernan, los reyes dirigen, los reyes decretan. Entonces, qué importante que, por eso que nos percibamos, ¿no? Como parte de ese cuerpo de Cristo y como Él ahora nos mira como un real sacerdocio, ¿no? Como una nación para Él, para que nosotros podamos funcionar. Hace rato escuchaba al doctor Bill Hammond y él habló algo que me dejó muy marcada, porque dice, yo siempre le pedía a Dios y oraba para que Dios hiciera esto y para que Dios hiciera el otro y para que Dios, aquí hazle, Señor, y siempre él estaba, ¿verdad?, buscando que Dios fuera el que obrara. Y le dice a Dios, hijo mío, dice, pues yo ya hice todo lo que tenía que hacer. Ahora te he comisionado a ti para que tú hagas lo que yo haría si estuviera en la tierra. ¡Wow! Y así es. Jesús ya hizo todo lo que tenía que hacer. Él se despojó de su gloria, recibió esa corona de espinas, ¿sí? Fue humillado, fue maltratado, todo lo soportó y se quedó callado, ¿verdad? Para que ahora nosotros pudiésemos, ¿verdad? No solamente recibir salvación, sino que nos pudiera introducir a ese reino y pudiéramos reinar
juntamente con Él. Pero si nosotros no vemos, y como ayer les comentamos en el estudio, si nos identificamos con el viejo Adán, con el primer Adán, si nos identificamos nada más en la carne, en lo natural, pues claro que no vamos a ver, ni vamos a crecer, ni vamos a apropiarnos de todas estas bendiciones que por fe solamente las podemos apropiar y que el Espíritu Santo quiere revelarnos. ¿Por qué? Porque no es nada más que oremos para que le pidamos a Dios que haga algo. Dios está esperando que nosotros hagamos aquello al cual Él nos comisiona, aquello que nos respalde su palabra. Vayan y salen los enfermos, liberan a los cautivos, ¿no? Sí, predica la palabra. Y hay cosas que Dios está desesperado porque nosotros estamos esperando que Él las haga. Pero cuando Él dice, yo ya hice todo lo que tenía que hacer, literalmente, por eso dijo, consumado es. Lo que espera ahora de nosotros es que creamos, pero no podemos creer si no conocemos la obra, si no tenemos entendimiento de todas estas verdades o las tenemos muy por encimita, ¿sí? Estamos en un tiempo donde necesitamos más que nunca operar como esos reyes, como esos sacerdotes, como ese pueblo adquirido, como hijos de Dios, ¿sí? Que lo representamos y que tenemos todas las bendiciones y todo lo que Él ha provisto para nosotros. ¿Se acuerda como Moisés también? Moisés está frente al Mar Rojo y el ejército, y está también clamándoles para que Dios haga algo, o sea, Dios está esperando que Moisés ejerciera su autoridad, que ya había ejercido con las otras plagas, que ya había aprendido a ejercer, que él decretara, que él diera, y el cielo lo respaldaba. Entonces dice, ya para qué ahora dile al pueblo que marchen. Entonces hay un tiempo para orar, pero hay un tiempo cuando ya sabemos o que Dios nos revela que quiere que hagamos, pues no es tiempo para pedirle que lo haga, porque Él espera que nosotros como sus representantes lo hagamos. O sea, nada, el poder entrar al trono de su gracia no solamente es para recibir perdón y qué padre y que me acurruco y cómo me apapacha y cómo me quiere y qué bonitos momentos. Son preciosos esos momentos, pero también es poder estar a su mesa y poder escuchar o poder recibir de Él la instrucción o lo que está en su corazón, para que, como Jesús dice, lo que veo hacer el Padre, eso hago. Jesús iba con el Padre, tenía comunión con el Padre, y Él representaba al Padre y representaba todo su reino, y por eso sanaba a los enfermos, liberaba a los cautivos. Todavía no había ni siquiera muerto en la cruz, pero estaba, el corazón del Padre palpitaba en Jesús. Entonces Él hacía las obras y el Padre que estaba en Él, ¿verdad? Él era el instrumento, pero Jesús decía, el Padre que mora en mí, el Padre que está en mí, Él es el que hace las obras. Entonces, ese es el modelo, esa comunión, ese tener acceso a ese trono de gracia. Sabes que ahorita que tenemos acceso las 24 horas para habitar en su presencia, para estar delante de Él constantemente, ¿verdad? No, a veces no se aprovecha. La gente dice, no, pues voy un ratito y ya entramos en presencia, 10 minutos de adoración, qué bonito sentí, y luego nos salimos. Es nada más en lo físico, es en lo emocional, pero no hay revelación de que en lo espiritual no salimos nunca de su presencia. Estamos delante de Él, por eso el profeta Isaías dice, vive Dios en cuya presencia estoy. Entonces, Él como un sacerdote, como un profeta, Él pudo presentarse delante de un rey y confrontar a un rey malvado. ¿Por qué? Porque antes de estar delante del rey, Él estaba delante de la presencia de Dios. Y así es con nosotros. Somos real sacerdotes, tenemos el principal acceso a la presencia de Dios. Valoremos todo esto que costó muchísimo, y que su sacrificio no sea en vano, porque somos un pueblo que ha entendido quiénes somos en Cristo, que ha entendido el tiempo y que nos estamos apropiando de todas las bendiciones que Dios ha provisto en Cristo Jesús. Lo que necesita la iglesia, ¿verdad? Es poder vivir a Dios. Y el problema está en que la gente quiere vivir a Dios, pero la Escritura dice algo diferente. Dice que nosotros estamos en Él. ¿Sí? ¿Sí? Estamos en Cristo. Y entonces, como hijos de Dios, ¿verdad? Tenemos que descubrir esa posición.
¿sí? Y para eso, ¿verdad? Es la intimidad, para eso es esos tiempos de intimidad que tú tienes que aprender a pasar con el Señor, ¿verdad? Tú eres el que tienes que desarrollar esa vida de comunión con Dios, ¿sí? Esa vida de comunión, o sea, Dios no te va a forzar, ¿sí? Él te va a invitar, ¿sí? Pero el que responde es cada uno de manera personal, ¿sí? Y tenemos que aprender, ¿verdad? A estar con Él, tenemos que aprender a habitar en Él, tenemos que estar en ese lugar donde su voz empieza a hacerse real para a tu vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él te va a hablar, ¿sí? La voz del Espíritu, la voz de Dios va a hablar a tu espíritu. Y tu espíritu es el que tiene que aprender a oír su voz y aprender a recibir su voz. Y cada vez que te entrenas más va a llegar el punto donde Él te va a hablar audiblemente, ¿verdad? Pero empieza en tu espíritu, empieza Él, ¿verdad? Inquietando tu espíritu y llevándote a esos tiempos de intimidad. Ahora, sentarte a la mesa con Él requiere tiempo. Sentarte a la mesa, ¿verdad? Y comer con Él, ¿verdad? Requiere tiempo. ¿Qué es lo que vas a comer? Sí, el alimento de Dios, sí, su palabra. Él te va a dar a comer, ¿verdad? La palabra. Él te va a empezar a revelar la palabra. Él te va a dar el consejo. Entonces nosotros, ¿verdad? Necesitamos saber, ¿verdad? Esa posición que tenemos en Dios, de poder estar en Él, ¿sí? Ahora, ¿qué es el real sacerdocio? Es una doble función. ¿Sí? Es un doble ministerio que tenemos, que Dios nos entrega, ¿sí? Él nos hace reyes y sacerdotes. O sea, nosotros no somos, no, Él nos hace. Nosotros somos un linaje caído, ¿verdad? Somos consecuencia, ¿verdad? Del pecado original, ¿sí? Y entonces Él tiene que venir a hacer una obra de restauración, ¿verdad? Un milagro, nos hace nacer de nuevo, ¿sí? Quiere decir que nos da una naturaleza, ¿verdad? Nueva, restaurando la antigua naturaleza que teníamos, ¿verdad? La tiene que restaurar Él. ¿Para qué? Para que podamos habitar en Él, ¿sí? Entonces el real sacerdocio es un doble ministerio que Dios nos imparte, ¿verdad? Para que nosotros podamos funcionar, ¿sí? Con Dios y podamos funcionar en el mundo. Sí, con Dios funcionamos como sacerdocio, con Dios, ¿verdad? Nos acercamos a Él y lo ministramos, con Dios lo adoramos, con Dios lo bendecimos, ¿verdad? Con Dios derramamos nuestro corazón delante de Él, ¿verdad? Ahí en su presencia, nosotros, ¿verdad? Somos cambiados, somos transformados, somos expuestos a su gloria. Ahí su gloria empieza a operar en cada uno de nosotros y ahí, ¿verdad? Empezamos a tener el conocimiento de las cosas que de otra manera nunca vamos a adquirir, ¿verdad? Un momento en su presencia vale más que muchos eventos, ¿verdad? En muchos eventos que podamos tener para Dios. No, se trata de estar en Dios. Entonces, como sacerdotes, ¿verdad? Nosotros tenemos la oportunidad de poder, ¿verdad? Tener esa comunión directa, podemos decir de corazón a corazón o de espíritu a espíritu, ¿sí? Y ahí, ¿verdad? El Espíritu Santo imparte a nuestro espíritu el conocimiento de Él. Jesucristo dijo, el Espíritu de verdad tomará de lo mío y os lo hará saber, ¿verdad? Sí. Es el Espíritu Santo el que nos da a conocer a Jesús, ¿verdad? Pablo oraba que se abran los ojos de entendimiento para que sepan, dice, para que sepan. O sea, necesitamos, ¿verdad? Conocer verdaderamente a Cristo, ¿sí? Y entonces cuando nosotros conocemos verdaderamente a Cristo, estamos teniendo acceso al Padre, porque dice Jesús que nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Él es el camino, ¿verdad? Él es la verdad y la vida. Y entonces cuando nosotros, ¿verdad? Tenemos acceso al corazón de Dios, cuando tenemos acceso al corazón del Padre, dice que entremos confiadamente, ¿sí? Al lugar santísimo por su sangre derramada. ¿Sí? Es su sangre la que nos permite una comunión que de otra manera no podemos tener. Una cosa es ministrar a Dios como ministraban en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y otra cosa es ministrar a Dios ahora a través de la sangre de Cristo. Sí, hay una diferencia muy grande, es abismal, ¿sí? En el Antiguo Testamento solamente eran, ¿verdad? Servicios de sacrificios, ¿sí? Ahora, ¿verdad? En Cristo Jesús tenemos ya no los servicios externos, ahora son los del corazón, sentados ahí con Él, ¿verdad? Experimentando su presencia, experimentando su amor. O sea, Él puede estar delante de ti, tú no necesitas ni hablar, con que solamente Él te mire, ¿verdad? Tú sientes que tu vida se va a explotar, ¿verdad? De tanta gloria, ¿sí? Y mientras más conozcas tú al Señor, mientras más conozcas a Cristo,
más revelación vas a tener del Padre. Una de las cosas que Jesucristo, que Jesucristo habló, él dijo, ¿verdad? ¿Qué no crees? Lo hice en manera de pregunta. ¿Qué no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y entonces cuando tú empiezas a ver las palabras que Jesús usó, Jesús no dijo, ¿qué no crees que yo estoy en el Padre? No, yo soy en el Padre. Hay una gran diferencia en esas palabras, ¿sí? Yo puedo estar contigo y sin embargo no conocerte. Pero cuando yo soy uno, ¿verdad? Con Jesús, entonces todo lo de Jesús me está siendo revelado. Entonces yo soy, ¿verdad? En Él. Yo soy en Cristo. Por eso dice la Escritura que es nueva criatura, ¿verdad? Si estamos en Cristo, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros, ¿verdad? Entender, ¿sí? Que las palabras de Jesús fueron muy sabias. Dice, si tú puedes creer que yo soy en el Padre y el Padre en mí, ¿sí? Entonces eso va a marcar una diferencia tremenda en tu vida. ¿Por qué? Porque dice Jesús, ahorita lo mencionaba Rosalba, el Padre que es en mí, ¿sí? Él hace las obras. Jesucristo sabía que cada oración suya, cada administración suya iba a tener una respuesta del cielo porque era el Padre orando a través de él. ¿Por qué? Porque el Padre no estaba en él, era en él, ¿sí? Y él no estaba bueno, sí está, ¿verdad? En Dios, pero es en Dios. Y ese es el misterio de la Trinidad. El misterio de la Trinidad es que tres son uno. ¿Sí? Hay una unidad increíblemente gloriosa, ¿sí? Y entonces en esa unidad, ¿verdad? El sacerdocio se va a manifestar a tu vida, dándote a conocer. O sea, ¿qué es lo que Jesús hizo en la cruz? ¿Sí? Que tú conozcas a Cristo, ¿sí? Pero porque tus ojos se alumbran al conocimiento de su obra en la cruz del Calvario. Que tú sepas lo que cuál es tu posición en Cristo, que tú sepas cuál es tu herencia en Cristo, que tú conozcas de primera mano cuál es la supereminente grandeza de su poder, o sea, el poder de la resurrección, que tú lo puedas conocer, ¿verdad? Por revelación, no por una doctrina, no por una vivencia, porque tú estás viviendo en Él, ¿sí? Y el poder de su resurrección que habita en Él. O sea, Jesucristo no es el poder de la resurrección, no, Él es la resurrección, Él es la vida. Y esa vida de Dios, esa vida de resurrección, cuando tú te expones a ella, vas a ser impregnado de esa vida de resurrección. Y cuando tú ahora, ¿verdad? Como sacerdocio, supiste tocar el corazón de Dios y ser ministrado por Él, Dios te va a enviar. Pero no te va a enviar como sacerdote, escúchame, no te va a enviar como sacerdote, te va a enviar como rey. Te debe enviar, ¿verdad? En esa unción real. ¿Sí? ¿Para qué? Para que como rey tú tomes dominio, tú tomes autoridad, tú sometas a todos los enemigos de Dios, ¿verdad? Y los pongas por estrado de sus pies. Que se cumpla, ¿verdad? El mandato de Dios para la iglesia. Y entonces dice Jesús, ¿verdad? Si tú me conoces, si tú puedes creer en mí de esta manera, ¿cómo? ¿Sí? Creyendo que yo soy en Él, en el Padre y el Padre en mí. Si tú puedes creer en mí de esta manera, dice Jesús, las obras que yo hice, tú las harás también. Ese es el secreto, ¿verdad? De caminar en una vida en una unción de poder en esta tierra. ¿Sí? ¿Cuál? El conocimiento por revelación de Jesucristo. Así es. Amén. Bueno, siempre empezamos con un punto y luego se va extendiendo la tela de dónde cortar, ¿no? Pero qué tremenda es la palabra, cómo nos está enseñando, nos está casi empujando, o sea, empuja, es que ya, esto ya lo hice, ya tómalo, no créelo, por favor. Entonces, en la mañana también algo me retumbaba mucho en la mañana, ¿no? Porque dice la palabra Jesús que si creemos, si obedecemos su palabra, ¿sí? Hay algo que quiero decir. Si obedecemos su palabra, si estamos en su palabra, ¿verdad? Y obedecemos su palabra, el Padre y Él van a hacer morada en nosotros, nos convertimos en esa morada, ¿no? Entonces Jesús, por eso él dice, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Y él caminaba haciendo la voluntad del Padre, era lo que lo mantenía vivo, fuerte, ¿verdad? En esa comunión. Y el Padre hacía las obras. Entonces, es lo mismo con nosotros. ¿Querías compartir algo más? Sí, regresaré.
Sí, nada más quería tocar este punto, ¿sí? O sea, ¿para qué es el real sacerdocio? ¿Sí? Ya vimos las dos facetas, ¿no? Los dos ministerios, ¿sí? Poder tocar el corazón de Dios, ¿sí? Es el sacerdocio, y poder tocar a este mundo. Es la unción de rey, ¿verdad? Sí, ahora, ¿para qué? ¿Para qué nos adquiere Dios? O sea, ¿para qué nos levanta Dios, nos redime, ¿verdad? Y nos unge para el sacerdocio real. ¿Para qué? Para que anunciemos, dice la Escritura, para que anunciemos las virtudes, ¿sí? Entonces, yo tengo que ser el que anuncie. Ahora, ¿cómo anuncio algo para que tú lo puedas creer? Tiene que ser con demostración del Espíritu y con demostración de poder. ¿Sí? Si no lo ven a través de ti, si no lo modelas tú, ellos no lo van a poder creer, ¿verdad? Entonces, tú tienes que anunciar, ¿verdad? Caminando en el poder de su resurrección. Tienes que anunciar sus virtudes. O sea, ¿cuáles son las virtudes de Jesús? Pues empieza a pedirle al Espíritu Santo, muéstrame las virtudes. ¿Por qué dice aquí virtudes y por qué no dice otra palabra diferente? ¿Por qué son virtudes, verdad? Y entonces tú vas a empezar a descubrir, ¿verdad? Un tesoro, ¿verdad? Que se va a abrir delante de ti y vas a decir, es que todo esto es lo que tengo yo que manifestar en la tierra. Sí, todo eso. Y entonces, ¿qué vas a hacer tú, verdad? O sea, ¿cómo tú les dices a alguien, verdad? ¿Sabes qué? Dios te va a cambiar de las tinieblas a su luz admirable. O sea, ¿cómo va a ser eso una realidad para él? Pues cuando tú, ¿verdad? Operes en el poder del Espíritu Santo y rompas las tinieblas de esa vida, ¿verdad? Y lleves a esa persona al arrepentimiento y lo arranques de las manos del infierno, ¿verdad? Y lo establezcas como hijo de Dios, ¿verdad? En la casa de Dios. Y entonces va a ser una administración poderosa, y esa persona que fue salva y que ahora está viendo la luz en Cristo él mismo va a dar testimonio. Es cierto, Dios me trasladó del reino de las tinieblas, donde yo era esclavo del pecado, y ahora estoy, ¿verdad?, en el reino de luz, donde Jesucristo, ¿verdad?, es real para mí. Lo estoy viendo y estoy viendo su luz admirable. Y por eso también, ¿no? Al verlo a Él, que Él es luz, que no es luz, al reino que fuimos trasladados, pues por eso nos hace hijos de luces, nos hace también, ¿verdad? Por eso Jesús son luz en la tierra. Entonces, la tierra, la gente necesita ver la luz de Cristo en nuestras vidas. Y sabes que todo esto nos está retando a todos. Todo esto nos está retando a ir a otra dimensión, otro nivel, si quieres creer, llamarle como quieras, pero Dios nos está retando a creer lo que somos, lo que Él dice, no más, ¿verdad? Esa es una enseñanza, ay, qué bonita o qué tremendo, no, nos está retando a caminar, a ir más allá de donde hemos caminado, ¿ok? Bueno, ¿cómo se activa el poder de la sangre? Vamos a ver esto. ¿Sí? No hay una fórmula mágica que active el poder de la sangre, excepto nuestra fe en el sacrificio de Jesús en la cruz, ¿sí? Entonces, por eso ahora podemos ver por qué es tan importante conocer todas estas verdades que hemos estado, ¿verdad?, semana tras semana viendo, porque por el oír viene la fe. Por el oír, ¿verdad? La fe se está extendiendo, la fe se va fortaleciendo. Ahora tenemos más fundamento porque creer, tenemos más revelación, más entendimiento. Pero si no hay un entendimiento, si no hay conocimiento, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y la fe, en lugar de ser una fe activa, se queda una fe así como de razonamientos, ¿no? Sí, yo creo, pues sí, también los demonios creen. Pero Dios quiere que nuestra fe sea una fe activa, ¿sí? Entonces, no es una fórmula mágica, pero sí es una necesidad de conocer la obra de Cristo, la que Él hizo, para poder depositar nuestra fe en lo que Él hizo. Si no, nada más eso, a veces tomamos la fe de otros creen y la fe de otros, ¿no? Pero Dios quiere que nosotros desarrollemos nuestra propia fe, pero para desarrollar nuestra propia fe tenemos que tener nuestra propia relación y crecer en el conocimiento de Cristo. Entonces debemos creer en el poder de su sangre para redimirnos. Fíjense, todo lo que la sangre hace nos redime. Por medio de ella recibimos perdón de pecados, sí, cuando nos arrepentimos, somos perdonados. La sangre tiene poder para limpiarnos. La sangre tiene poder para santificarnos, ¿sí? Para reconciliarnos con Dios. Por eso ahorita decía, entra al lugar santísimo con confianza, así que podamos entrar. ¿Por qué? Porque ya fuimos redimidos, porque hemos sido perdonados,
porque hemos sido lavados, limpiados por su sangre, ¿no? Hemos sido santificados y hemos sido reconciliados. Sería imposible, el pecado siempre nos separa de Dios, pero ya Jesús quitó la barrera, venció con su sangre, ¿sí? Entonces la sangre, ¿verdad?, nos reconcilia con Dios. La sangre de Jesucristo rompe los pactos, las maldiciones que pesan contra nuestras vidas, las maldiciones que han venido generacionales. La sangre de Jesucristo tiene poder para romper todos esos pactos que el hombre hace o nuestros antepasados han hecho, ¿verdad? Las maldiciones. Por eso Él se hizo maldición y nos mete un nuevo pacto. No estamos en el pacto antiguo y puede vencer los pactos humanos que han creado aún con las tinieblas. Bueno, hemos visto la sangre nos da acceso a su presencia, pero no nomás acceso o visitas. A ver, Señor Espíritu Santo, ven y visítanos. Dios no quiere visitarnos, Dios quiere morar. El Espíritu Santo viene a morar, viene a reinar, no a visitarnos. Una visita la recibes media hora, 1 hora, 2 días, 3 días, pero es visita, no es parte de tu hogar, no es parte de tu casa. Entonces, para muchos se conforman con una visita, con un toquecito, con una manifestación, o pues es que temblé, o es que me salió ahorita, pues sí está muy bien, son manifestaciones, pero lo que no queremos, no solamente las manifestaciones, lo queremos a Él, queremos morar en su presencia. La sangre de Cristo nos ayuda a mantener una conciencia limpia, no estás consciente del pecado, no estás consciente de tus errores, no estás consciente de tus fracasos, porque esos ya quedaron atrás y de ellos hemos aprendido. Pero si hemos sido perdonados, el enemigo le encanta estar machacando, es que tú no pudiste, es que aquí pecaste, y va a estar constantemente tratando de la conciencia, poner ese sentir de indignidad, de que no vamos a lograr lo que no damos el ancho. Es como si viéramos a un Dios súper estricto y súper perfeccionista. Claro que Él es perfecto, pero es un Padre que ama. Y cuando Él perdona, perdona. Entonces, la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias. Por eso hay paz, por eso hay tranquilidad. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo quiere hablar o tratar algo, viene y habla nuestra conciencia. Nos dice, esto está mal. Pero si nos arrepentimos, esa conciencia se calma. Y hay una conciencia de paz, una conciencia del amor de Dios. Pero eso lo hace la sangre de Cristo. También nos da esa libertad para disfrutar la libertad y tener la seguridad de su gracia. O sea, todas estas cosas hace la sangre, ¿sí? No nada más no la comemos, por eso necesitamos conocer, porque cuando comemos la comunión, ¿verdad? Pues a lo mejor tienes tus notas ahí y refuérzalas y dale gracias y dile, sígueme hablando, Jesús. Quiero tener comunión contigo, no solamente comerme el pan y la copa, sino que hay una conciencia de todo lo que estás haciendo, lo que tu sangre ha hecho, de todos los beneficios. Entonces, si te pones a leer, te pones a platicar con Él y permite, Señor, gracias porque todo esto lo estás haciendo o lo has hecho en mi corazón. Y entonces oras ahora con una conciencia, con una convicción que va edificando la fe, que va limpiando aquellas áreas que están en tinieblas que no veíamos, se empiezan a aclarar, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo esto hace la sangre. No solamente nos cubre, hemos llegado al punto, Señor, me cubro con la sangre de Cristo, y cubro aquí con la sangre de Cristo, y Señor, cubro por allá con la sangre de Cristo, como que eso fuera todo. Ahí nos hemos quedado. Aprendimos así como un modelito de qué hablar, ¿verdad? Porque lo oímos en otro, decimos, esto es importante, quiero protección. Y pensamos que la sangre de Cristo solamente nos protege. Entonces, si nos cubrimos. Lo primero que vino a cubrir la sangre fue todo el pecado y a quitarlo. Lo quitó, lo quitó del medio. Entonces, no solamente lo cubrió, lo quitó, pero sí la sangre nos cubre cuando nosotros caminamos en obediencia a Dios. Cuando estamos caminando en obediencia, ¿sí? Sí.
Un día les hablaré un poquito acerca de esto, ¿no? Porque nosotros normalmente, ¿verdad? Le decimos, ¿verdad? Me cubro con la sangre de Cristo. Pero hay algo más que necesitamos, ¿no? Entonces, su sangre, ¿verdad? Nos permite caminar bajo su protección divina, ¿sí? Cuando la sangre de Cristo está sobre nuestras vidas, ¿verdad? Hemos hablado ya en clases anteriores cómo el ángel de la muerte, ¿verdad? No tiene acceso, ¿verdad? Entonces estamos protegidos y nuestra casa está protegida, ¿sí? Y es por el poder de la sangre, ¿sí? Y entonces viene la sangre a tu vida, viene la sangre a ser real en tu familia y sabemos, ¿verdad? Que nuestras vidas, ¿verdad? Están en las manos de Dios y que la protección nos la da Dios, no nosotros. Decimos, es que yo me protejo con la sangre de Cristo. Oye, tiene que haber revelación de la palabra, porque nosotros podemos decir, me cubro con la sangre de Cristo y no pasar nada, ¿verdad? Entonces tiene que ser algo que es revelado y algo que viene del Espíritu para que esta protección sea una realidad en nuestra vida, ¿sí? Cuando viene la sangre de Cristo nos ayuda a vencer, ¿verdad? La resistencia y los ataques del enemigo. Dice la Escritura que resiste al diablo y éste huirá. ¿Cómo lo resisto, verdad? Pues sabiendo lo que Cristo ha hecho por nosotros, sabiendo que el poder de su sangre, ¿verdad? Fue derramado, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos usar esta sangre, ¿verdad? Y hacer que el enemigo retroceda, ¿sí? Todo ataque del enemigo lo podemos parar en seco, ¿verdad? ¿Cómo? Con la sangre preciosa de Cristo, ¿sí? Y entonces nosotros, ¿verdad? Cuando esta sangre es revelada en nuestras vidas, todo lo que Él hizo, ¿verdad? En esa cruz del Calvario, cómo su sacrificio fue completo. Jesucristo dijo, se cumplió todo, ¿verdad? Y entonces nosotros empezamos, ¿verdad? A tener, ¿sí? La autoridad que la sangre de Cristo nos confiere, ¿verdad? Hay una autoridad en la sangre de Cristo y nosotros empezamos a vivir, ¿verdad? Esa vida de victoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque Cristo ya venció, Cristo ya destruyó las obras del infierno, ¿verdad? Cristo ya le arrebató las llaves, ¿verdad? De la muerte y del Hades, dice la Escritura. Y entonces nosotros empezamos a operar, ¿verdad? En Cristo Jesús. Entonces, hay dos cosas, ¿verdad? Que ahorita veíamos, ¿sí? Los dos ministerios, ¿sí? Sacerdocio y la unción de rey. Pero estos son posicionales, ¿sí? Ahorita que yo les comentaba acerca de Jesucristo, cuando Él dice, si puedes creer que yo soy en Dios, ¿verdad? Yo soy en el Padre y el Padre en mí, ¿sí? Eso nos habla de de identidad. Entonces nosotros, ¿verdad? Cuando creemos que Jesucristo, ¿verdad? Es el Padre, pues está, no solamente está en el Padre, es el Padre, ¿verdad? Y el Padre está en el Hijo, ¿verdad? Y entonces, o sea, viene ese entendimiento de que Dios es tan grande, ¿verdad? Que nuestra mente le cuesta trabajo entender, ¿verdad? A la Trinidad, ¿sí? Y si tú sigues leyendo la Escritura, ¿verdad? En este pasaje vas a encontrar más adelante que Jesucristo dice, ¿verdad? Yo estoy, dice después, ¿verdad? Dice, ustedes van a conocer, dice Jesucristo, ¿verdad? Le dice a sus discípulos que yo estoy en mi Padre, ¿sí? Y ustedes están en mí. Entonces, primero nos habla de identidad y después nos habla de posición. Y entonces cuando nosotros, ¿verdad? Recibimos la revelación de la sangre de Cristo, Él nos va a declarar estas dos verdades, ¿sí? Identidad y posición. Y de esta manera nosotros, ¿verdad? Vamos a poder operar en la victoria de Cristo, ¿sí? Nosotros vamos a ser, ¿verdad? Más que vencedores, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque Cristo ya venció y nosotros ahora tenemos, ¿verdad? Esta vida de autoridad. Bueno, esta es, ¿verdad? Cuando nosotros operamos desde la victoria de Cristo, ¿verdad? Pues es la base de nuestra autoridad, ¿sí? Y entonces, en Cristo, ¿verdad? Yo aprendo a caminar, yo aprendo a vivir, yo aprendo a moverme, ¿verdad? En Cristo Jesús, ¿verdad? Y esto, ¿verdad? Pues es estar expuesto, ¿sí? A la vida de Dios, estar expuesto a la autoridad de Dios, es estar expuesto, ¿verdad? A todo lo que Jesús hizo, ¿verdad? Y entonces mi fe, ¿verdad? Se va a avivar, mi fe se va a activar.
y yo voy a tener un nivel de entendimiento, ¿verdad? Quiere decir, voy a tener un nivel más profundo de fe, ¿verdad? La fe se va a volver, va a crecer en mí, pues. Yo voy a saber que tengo mayor fe, ¿verdad? Yo me voy a dar cuenta que mi fe se ha expandido, ¿verdad? Que mi fe ha crecido, ¿verdad? ¿Por qué? Por causa de la obra de Cristo, ¿sí? Y entonces mi vida no va a ser igual. Yo ya no voy a seguir viviendo de la misma manera, ¿sí? De hecho, ¿verdad? Cuando esta fe, ¿verdad? Por la revelación de todo lo que hizo Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Yo voy a poder ver esta sangre preciosa, ¿verdad? Y me voy a dar cuenta de todo lo que Jesucristo hizo por mí, ¿sí? Y entonces mi vida de fe, ¿verdad? Va a ser aumentada, ¿sí? Y yo me voy a dar cuenta, ¿verdad? Que ahora mi manera de pensar ha cambiado, mi manera de creer ha cambiado, mi manera de entender la escritura, ¿verdad? Está cambiando, está siendo transformada. Yo estoy viendo, ¿verdad? Cosas que antes no veía. Me doy cuenta, ¿verdad? Que cada palabra que Jesús hablaba tenía un entendimiento que va a traer a mi vida, ¿verdad? Que me va a dejar asombrado, ¿sí? Nunca vamos a terminar de conocer a Jesús, ¿sí? Estaremos en la eternidad, ¿verdad? Y estaremos asombrados de la grandeza de Cristo, ¿verdad? Más y más y más y más. Ok. Bueno, ahorita está viendo que ahorita Mario escribió algo que creo es muy importante. Dice, estar en Cristo manifiesta la cubierta de la sangre de Cristo. Pues sí, porque es lo que ve el Padre, ¿no? La sangre que nos limpió, que nos guarda, y por eso podemos estar en Cristo. Entonces, sí, dice, resiste, nos ayuda a protegernos de los ataques y vencer la resistencia del enemigo. Y la palabra dice que resistir al diablo y huirá, pero antes de eso dice sométete a Dios, sométete a Dios. O sea, una cosa también es muy importante, caminar en obediencia con Dios, a no abrir puertas. Es muy importante reconocer el señorío de Cristo, porque podemos estar declarando a viento y espada, ¿no? Y me cubro y cubro acá, pero si no estamos sometidos a Dios, si no estamos sometidos a la cabeza, entonces no hay esa cubierta. Nosotros nos estamos saliendo de esa protección, ¿no? Entonces sí es importante ver esto. Dice la sangre la que nos habla de la victoria de Cristo y del diablo. Por eso el enemigo odia la sangre. Y sabe el enemigo el poder que hay en la sangre de Cristo, y él trata de hacer lo mismo. Él trata de empoderarse y hace que los hombres ofrezcan sacrificios humanos y sacrificios de bebés y abortos y derramamiento de sangre, porque a través de esos derramamientos los hombres buscan poder, buscan autoridad, y el enemigo lo sabe. Pero la sangre de Cristo es mucho más poderosa que todo eso, y nos habla de la victoria, ¿sí? Que Él alcanzó, que Él conquistó, pero también la derrota del diablo. Entonces, cuando Él ve la sangre, ni se le acerca. ¿Por qué? Porque lo vence, le habla le habla de su vergüenza por la derrota que sufrió. La sangre que Jesús derramó al morir en la cruz desató tal poder de Dios sobre todo el infierno, que Jesús pudo arrebatarle al diablo las llaves de autoridad que tenía sobre la tierra y sobre los hombres. Por eso, cuando estamos ahorita que hemos estado estudiando acerca de la obra de Cristo, las bases, los cimientos de lo que son las bases apostólicas, nos habla de estos puntos, ¿no? Como Jesús, ¿verdad? Pudo haber muerto y ya, métalo a la tumba y no, le llevan las flores como aquí y ya nos vemos, ¿no? Pero Jesús todavía tenía un trabajo que cumplir, se hubiera quedado inconcluso. Vino para deshacer las obras del diablo, y entonces, ¿verdad? En esos días que estuvo en esa tumba, él descendió hasta el mismo Hades para arrebatarle al enemigo, ¿sí? Las llaves de autoridad que el hombre le había entregado y que le daba autoridad sobre la tierra y sobre los hombres. Entonces, ¿de dónde emana todo el poder que tiene Cristo, que es la cabeza?
pues emana, ¿verdad? De esa sangre, emana de la cruz, la sangre que fue aceptada por el Padre, y luego por eso el Padre le dice, siéntate a mi diestra, y le da un nombre por sobre todo nombre y autoridad sobre el cielo, sobre la tierra, sobre todo este siglo y sobre los siglos venideros. Por eso declara que la Escritura que llegará el momento que toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor y que toda rodilla se va a doblar. Aún aquellos que no lo quieren reconocer, llegará el momento que van a reconocer que Él era el Señor, que Él es el Señor, que Él es el Rey, ¿sí? Entonces, la sangre de la sangre de Jesucristo es donde emana todo el poder para juzgar y destruir todo lo que se opone a la justicia de Dios. Por eso, si hacemos guerra espiritual, si estamos batallando en una lucha espiritual, necesitamos, por lo tanto, conocer el poder de la sangre, porque es de ahí donde emana el poder para juzgar, ¿verdad?, a todo aquello que se está oponiendo a la justicia de Dios. Así es. Bueno, el poder de la sangre, ¿verdad? Es lo que nos prepara para poder entrar en una vida de poder, ¿sí? Yo quiero decirte que cuando Jesucristo, ¿verdad?, está hablando con sus discípulos, ¿sí?, y les está hablando de su relación con el Padre, ¿no?, y cómo el Padre es el que mora en él, ¿sí? Nos está hablando de esa identidad, ¿verdad?, que tiene, ¿sí? Y Jesucristo dice, ¿verdad?, si ustedes pueden creer esto, cosas mayores que yo harán, ¿sí? Pero después de eso, ¿verdad?, para poder hacer las cosas mayores que Jesucristo dice, ¿verdad?, yo voy a rogar al Padre y Él les dará a otro como yo, ¿verdad? Yo me voy, dice, al cielo, yo me voy, yo no voy a estar ya más, ¿verdad?, pero no los voy a dejar huérfanos, les dejaré, ¿verdad?, el Espíritu de verdad. Les dejaré el Espíritu Santo, les dejaré a otro que tiene las mismas prerrogativas que yo tengo, ¿verdad? Tiene el mismo poder y la misma naturaleza que yo tengo para que esté con ustedes para siempre. Y entonces Jesús nos entrega el Espíritu Santo, ¿verdad? Para poder nosotros, sí, entrar en toda esta dimensión de revelación que tiene, ¿verdad? Por su sangre. ¿Sí? Y entonces nosotros necesitamos, ¿verdad? Pues volver a avivar ese fuego en nuestro corazón por la presencia del Espíritu Santo. Hay muchos que tienen ya muchos años de cristianos, ¿sí? Y que en estos tiempos están viviendo de los recuerdos, ¿verdad? De las cosas gloriosas que vivieron en el pasado. Pero sabes que el Espíritu Santo es para que vivas tu vida día con día en la gloria de Dios. Sí, que no tengas que recordar, no, porque ahora, ¿verdad?, en este tiempo Dios sigue haciendo milagros y Dios sigue manifestando la gloria de Dios, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta que Jesucristo primero nos habla de la sangre, ¿sí? Y luego nos habla del Espíritu. Y entonces tú tienes que entender que este es un diseño divino, ¿sí? Todo opera de esta manera, ¿sí? Primero viene la revelación de la sangre y luego viene la revelación de la unción, o sea, la revelación del Espíritu Santo. Tu vida no va a entrar en esa estatura del poder de Dios, ¿verdad?, para que camines en señales y milagros en la tierra. Si primero no tiene la revelación de la sangre de Cristo, primeramente, ¿verdad?, la sangre opera sobre ti y sobre la sangre se aplica el aceite de la unción. Entonces tú, para que camines en la unción de poder del Espíritu Santo, primero tiene que estar la cubierta de sangre sobre tu vida. Y por eso, ¿verdad?, ahorita escribía Mario lo que escribía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la sangre es lo que nos permite estar delante de la presencia de Dios. Cuando Dios ve, ¿verdad?, al hombre, ¿sí? Ve la obra de Jesús. O sea, para el Padre, ¿verdad?, es la sangre derramada de su Hijo amado en la tierra, ¿verdad?, lo que está permitiéndole a esa persona, ¿verdad?, estar delante de él. No es por sus méritos propios, no, es por el poder de la sangre que lo cubre, ¿verdad?, que está encima de esta vida, y Jesucristo, ¿verdad?, está siendo manifestado a través de esta obra de sacrificio delante del Padre, ¿sí? Y ahora, ¿verdad?, Jesucristo, ¿verdad?, envía el Espíritu Santo para que sea derramado sobre toda carne, ¿verdad? Pero ya esa sobre toda carne es todos aquellos que han sido lavados, ¿verdad?, y han sido limpiados y han sido justificados por el poder de la sangre, ¿sí? Y sobre la sangre opera, ¿sí?, la unción del Espíritu Santo.
Entonces necesitamos nosotros saber, ¿verdad? Que para poder movernos en la justicia de Dios en la tierra, tiene que haber, ¿verdad? La sangre y el espíritu en tu vida. Y por eso dice la Escritura, ¿verdad? Que Jesucristo fue ungido, ¿verdad? Con Espíritu Santo y con poder, ¿sí? Y entonces nosotros, ¿verdad? Tenemos que caminar en esta doble unción. Sí. Aquí vemos a Jesús en Apocalipsis, ¿no? Dando esta revelación al apóstol Juan. Dice, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. O sea, estoy vivo, Él es el mismo de ayer, hoy, por los siglos, Él está vivo. Dice, estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Amén. O sea, yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. Jesús tiene todas las llaves de autoridad y esas llaves de autoridad se las da a su iglesia. Dios por eso Jesús puede darle autoridad a su iglesia porque es su cuerpo y porque Él tiene toda autoridad. Ahora, ¿cómo activamos la sangre? Por medio de la oración. Por eso es importante, ¿verdad? Mantener una vida de comunión, de oración. No le pedimos a Dios que nos cubra diariamente con su sangre para hacer un ritual de ello. No estamos, Señor, nada más haciendo repeticiones vanas, sino con un entendimiento. Dios no, así como Dios no desea que estemos orando porque tenemos que orar y hay que orar, y dicen los pastores, no, lo hacemos porque le amamos, porque nos interesa lo de Él, porque queremos tener comunión con Él, porque queremos estar involucrados en lo que Él está haciendo. Por eso oramos, no porque tengamos que hacerlo. Y aprovecho esto porque yo quiero agradecer muchísimo, de veras, a los que se han estado uniendo con nosotros todos los días para orar. Yo sé que Dios nos ha ido uniendo, yo sé que la oración nos ha ido extendiendo, nos ha ido equipando, nos han llevado a áreas donde ni siquiera hubiéramos pensado orar. Pero ha sido una bendición diariamente, ¿no? Estar esa hora y media orando por el país, orando por las familias, por todas las situaciones, por la iglesia, ¿sí? Y Dios abre nuestro entendimiento y luego compartimos lo que Dios nos está hablando. Entonces, ha sido una gran bendición y gracias a todos los que se están conectando. Y si tú eres de Agua Viva, te animamos a que no te pases toda esta cuarentena o no sé cuántos tiempos se haga, ya son más de 50 días. Pero Dios necesita su ejército. Dios necesita que nos unamos como un solo hombre y seamos guardadores de nuestra familia, guardadores de nuestra ciudad, de guardadores de nuestra congregación. Fuimos aprendiendo porque amamos al Señor, porque fuimos haciendo adoradores, Dios nos formó como adoradores y la adoración se combina con la oración. Y si aprendimos a guerrear fue por la necesidad que había. Veíamos la destrucción que el enemigo estaba tratando de hacer con las familias o las situaciones que vinieron de ataque, pues tuvimos que aprender. No nomás podemos sacar la almohada a ver dónde nos cubríamos, ¿no? No podemos estar corriendo a ver quién ora por mí. Hay gente que se ha vuelto, ¿verdad? Así como que muy pasiva y esperando nada más, pues yo le hablo a las hermanitas que acabo ya orar por mí. No, va a llegar el momento que a lo mejor nos corten hasta el internet para comunicarnos. ¿A quién vas a clamar? ¿Qué vas a hacer si no aprendes? Entonces yo sí les animo. Tú tienes tiempo, estás despierto a las 8 de la mañana, conéctate. Pídenos el contacto y conéctate. Hay personas que aún están en un lugar donde no pueden orar, pero están escuchando. O dicen, yo quiero aprender, ¿sí? Y hemos visto un crecimiento en su discernimiento, una precisión mayor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la oración también nos va formando, nos va equipando, ¿sí? Entonces, ¿cómo activamos la sangre? Bueno, por medio de la oración. Entonces, cuando oramos generalmente, ¿verdad? Le pedimos que nos llene, nos presentamos delante de Él, le entregamos nuestra vida, le pedimos, Dios, danos sabiduría, sí, le pedimos, Señor, ¿verdad? Señor, cúbrenos, guarda nuestra familia, guarda nuestras vidas, protégenos,
¿sí? Y entonces tú usamos su sangre, ¿verdad? Como un, Señor, reconocemos que tu sangre es perfecta, que tu sangre tiene poder para cubrirlos, pero no lo hacemos como un ritual, de que si no digo las palabras específicas, ¿verdad? No va a funcionar. No, 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 lo hacemos como parte de nuestra comunión con Él. Dios quiere que tengamos esa conciencia, Dios, ¿ok? Vuelvo a la escritura, ¿verdad? Vuelvo a la escritura con esto que está hablando Rosalba, ¿no? Esta invitación. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, si puedes creer, les dice, si puedes creer que yo soy en el Padre y el Padre en mí, ¿sí? Si tú puedes creer, ¿sí? Entonces todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, dice Jesús, yo lo haré, ¿sí? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, fíjate qué tremendo, ¿verdad? Porque Dios nos está uniendo el creer, ¿verdad? El creer en esa vida de comunión íntima, ¿sí? Nos le está ligando con la oración, ¿sí? Y entonces la oración se convierte, ¿verdad? En algo que va a cambiar las cosas en la tierra. Todo lo que les pidas a mi Padre, dice, en esta tierra, ¿verdad? Todas las cosas, todo lo que le pidas fueron las palabras, ¿sí? ¿Sí? Quiere decir que no había unas cosas y no, todo lo que tú pidas, ¿verdad? Cuando estás teniendo este nivel de fe, de creer que yo soy en el Padre y el Padre en mí, ¿sí? ¿Sí? Entonces dice Jesucristo, yo lo haré, ¿sí? Si algo pides en mi nombre, dice Jesús, yo lo haré. ¿Sí? Y entonces Jesús se está comprometiendo, ¿verdad? A ser el respaldo de nuestra vida de oración. ¿Sí? Ahora, la oración, ¿verdad? La oración va a tener poder, ¿sí? Mientras más entendimiento tengamos de Cristo. Mientras más se revele Cristo en nuestras vidas, mientras más se revele la sangre de Cristo en nuestras vidas, mientras más se revele, ¿verdad? La vida de comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, la oración va a empezar a tener una preeminencia en cada uno de nosotros, ¿sí? La oración se convierte en el lenguaje, ¿verdad? Con el cual nos comunicamos con el cielo. Y nosotros aprendemos, ¿verdad? Aún a pedir, ¿verdad? Las cosas que no sabemos con la ayuda del Espíritu Santo, ¿sí? Él se va a convertir en el tutor de tu vida de oración. Él es el que nos va a enseñar a orar con la palabra. Él es el que nos va a dar la sabiduría. Es el Espíritu Santo el que nos va a llevar a descubrir, ¿verdad? El poder de su sangre, aún con la palabra de Dios, ¿sí? Y Él nos va a llevar a esa vida de comunión íntima donde, ¿sí? Tal vez en sueños, en sueños espirituales, en visiones, ¿sí? Él va a traer la revelación, ¿verdad? De estas cosas y cada vez nos va a llevar, ¿verdad? A una profundidad mayor del amor de Dios. El amor de Dios. ¿Sabes que el derramamiento de su sangre vino por amor? Fue una consecuencia del amor de Dios en el corazón del Padre y en el corazón del Hijo por el hombre, ¿sí? Tú y yo somos el resultado del amor de Dios, sí, pero fue con la sangre preciosa de Jesucristo. Y por eso podemos entrar confiadamente al lugar santísimo, por el poder de su sangre. Entonces nosotros, así como los hijos de Israel, aplicaron ellos la sangre literalmente, ¿no? Y lo pusieron en los postes de sus casas, ¿no? Fue una fe activa, porque pudieron haber dicho, ay, no va a pasar nada, ¿no? Entonces nosotros también tenemos que hacer una fe activa, tener una fe activa, y por medio de la oración nosotros podemos aplicar, ¿sí? La sangre. Porque la sangre de Cristo no protege la desobediencia, ¿sí? Aquí este es un punto bien claro, ¿sí? No nomás podemos andar eso, la sangre de Cristo aquí y allá. Necesitamos caminar en obediencia a lo que Dios dice, obediencia a su palabra. Por eso hablaba hace rato, ¿no? Reconociendo el señorío de Cristo en nuestras vidas. No podemos reclamar que tenemos autoridad y esperar que la sangre de Cristo nos proteja si deliberadamente vivimos desobedeciendo la palabra de Dios. Si deliberadamente andamos justificando, deliberadamente, ¿verdad? Andamos buscando echar culpas para todos y no nos alineamos con su palabra, no permitimos que la palabra nos transforme y nos alinee con su voluntad, ¿sí?
Dios también no va a nomás responder si estamos en pecado, ¿verdad? No va a responder a nuestras oraciones y el recubrimiento de sangre si pedimos algo que está fuera de su voluntad, ¿sí? Y si nosotros estamos caminando en desobediencia. Entonces, la sangre no protege la desobediencia, no protege la regla, no protege la necedad. Por eso quiere Dios que seamos sabios. Entonces, si queremos vivir una vida victoriosa, necesitamos, sí, hacer la obediencia como un estilo de vida. Hace muchos años, uno de los estudios que empecé a hacer es sobre el carácter espiritual de la obediencia. ¿Por qué? Porque son cosas que el Espíritu te empieza a hablar y le das importancia. Y quieres tener comunión con Dios. Y así, otro estudio que hice fue el temor de Dios. Y son estudios que generalmente no muchos los hacen porque dicen, ay, no me hables de obediencia, o ya sé, soy obediente. No, necesitamos meditar en lo que habla Dios acerca de la obediencia, a lo que habla Dios, cómo percibe Dios la obediencia, porque a lo mejor para lo que nosotros pensamos somos muy obedientes, pero para Dios es desobediencia. Yo he tenido contacto con jóvenes, ¿verdad? Que les dicen, haz esto, estoy, y según ellos sí lo hicieron, y es desobediencia. O sea, en su mente no entra ese sentir de que están caminando en desobediencia, porque piensan que si hicieron 10% de lo que se les pidió, pues eso ya fue obediencia completa, como con Saúl, ¿no? Saúl no percibía la importancia de la obediencia. Entonces, cuando el profeta le da una instrucción de que acabara con Amalek y destruyera todo y que no dejara nada, Dios no quería tener nada que ver con Amalek, ni que su pueblo tuviera que ver con este rey malvado. Entonces Dios dice, pero pues por temor y por quedar bien con la gente, ¿verdad? Saúl guarda la vida de Amalek y lo mejor del ganado y escoge de aquí y allá y dice, ay, pues para sacrificárselo a Dios. Cuando viene el profeta y lo confronta, él se justifica porque dice, pues es que el pueblo me dijo, tomé lo mejor del ganado, pero es para los sacrificios de Dios, o sea, no es desobediencia. El fin no justifica los medios, no es, bueno, pues el fin justifica los medios o la desobediencia. Y entonces el profeta da unas palabras muy fuertes, porque como pecado de adivinación es la desobediencia, como hechicería es la desobediencia. Entonces nosotros podemos decir, ay, pues es una pequeña mentirita, es una pequeña desobediencia. Nadie se dio cuenta, no lo vio el pastor, no lo vio la esposa, no lo vio los papás, pero lo vio Dios. Dios ve el corazón. Y dice Pablo, ya no andamos como el mundo, despójate de la vieja naturaleza que anda bajo el espíritu de la desobediencia. Y éramos antes, sí, bien desobedientes, bien mañosos, tramposos. Pero no puede ser posible que alguien que ha sido comprado con la sangre de Cristo, que ha sido limpiado, ¿verdad? Ahora menosprecie la sangre para caminar su manera y uso la sangre cuando me conviene. Entonces, no, la sangre no va a cubrir la desobediencia. Cuando Dios le habla a Abraham, dice, anda delante de mí y sé recto, sé santo. Dios no dice, sean santos como yo soy santo. ¡Ay, qué exageración! Pues si Él lo dice es porque es posible, porque su Espíritu nos santifica. La simiente que Él puso en nosotros es una simiente incorruptible y Dios no, es su simiente y Dios no es desobediente, no es mentiroso, no es deshonesto, no es desleal. Su simiente es recta, es justa. Por eso nos llama árboles de justicia. Entonces, el nombre de Jesús tiene poder, pero cuando es declarado en una vida, ¿sí? Que está respaldada con una vida rendida a Él, en obediencia a Él. El nombre de Jesucristo no tiene poder, ni la sangre de Cristo tiene poder en alguien que vive en constante desobediencia y rebeldía y en apariencias. Eso no tiene poder. Eso es lo que religión te enseña. Habla que tápate con hojas de higuera. Tápate con hojas de higuera, está bien, o sea, funciona. Mezcla esto con esto y va a funcionar. No va a funcionar. El reino espiritual no lo va a respetar eso. El reino espiritual respeta la sangre de Cristo, respeta la obediencia.
Por eso decía, a Jesús conocemos. ¿Qué fue lo que Jesús hizo para que el Padre dijera, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? No había derramado sangre. Lo único que era, había caminado en obediencia a sus padres, obediencia a la ley, en obediencia. Entonces, aquí es importante, ¿no? Poder ver la obediencia, ¿sí? Como Dios la percibe. Porque Dios necesita un pueblo que obedezca su palabra y que lo represente, así como Jesús representó al Padre, que aprendió la obediencia y por eso vino a ser autor de salvación eterna para todos los que creemos en él. Así es. Entre más revelación tengamos de la palabra de Dios y la apliquemos a nuestras vidas, más crecerá nuestra fe y más crecerá nuestra autoridad. La palabra de Dios, ¿verdad? Es lo que nos va a dar, ¿verdad? Es Él, ¿sí? Es la palabra de Dios la que nos va a llevar, ¿verdad? A un entendimiento de quién es Cristo. Y dice Jesús que si le conocemos a Él, vamos a conocer al Padre, ¿sí? Entonces, mientras más conocemos de su palabra, ¿verdad? Más valoramos su palabra, más guardamos su palabra. Jesucristo dijo, ¿verdad? Si me aman, dice, guarden mi palabra, guarden mis mandamientos, guárdenlos, o sea, valórenlos, ¿sí? Entonces, amar a Dios, ¿verdad? Si decimos que amamos a Dios, es que amamos su palabra. Entonces, nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Mayor revelación cada vez, o sea, que el Espíritu Santo cada vez nos abra más el entendimiento a la palabra de Dios, que cuando nosotros vayamos a la Biblia, ¿verdad? Nos deleitemos, que nos gocemos, que digamos, ¿verdad? Ay, que estuve 10 minutos o 15 minutos o media hora, o estuve 1 hora, o estuve 2 horas, o el tiempo que tú estés, ¿verdad? Con la palabra, ¿sí? Que para ti sea un deleite y que digas, ay, Señor, o sea, estoy entendiendo ahora más y más tu corazón, estoy entendiendo más y más cómo eres, Señor, con razón, ¿verdad? Tú hablabas como hablabas, con razón decías lo que decías, Señor. Ahora entiendo cuáles eran tus hechos, Señor, porque tus hechos hablan de lo que tú eres, Señor. Señor, gracias, ¿verdad? Y empezamos nosotros a deleitarnos con la palabra, y mientras más conocemos a Jesús, ¿verdad? Pues más se va a fortalecer nuestra fe, ¿sí? Nuestra fe es el resultado, ¿verdad? De cuánto vamos conociendo a Cristo, ¿sí? Y mientras más fe opere en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, eso nos va a llevar a ir creciendo hacia madurez, y eso nos va a ir dando estatura espiritual, quiere decir, nos va a ir dando autoridad, ¿sí? La autoridad que nos movemos ahorita, ¿sí? No debe de ser la misma autoridad, ¿verdad? Cuando acabe el año, ¿no? Necesitamos nosotros saber que tenemos oportunidad de ir creciendo en el conocimiento de la palabra, de ir creciendo en el conocimiento de Jesús, de ir creciendo en nuestra vida de fe, de ir creciendo en nuestro caminar de autoridad delante de Dios, ¿sí? Entonces, qué importante es que nosotros, ¿verdad? Le permitamos que la palabra nos enseñe, ¿sí? El maestro de maestros es el Señor, ¿sí? Él es nuestro maestro. Jesucristo nos dijo, ¿verdad? Les voy a dejar la autoridad. Nadie tendrá necesidad de que nadie les enseñe a otros. ¿Por qué? Porque la unción los enseñará. O sea, el Espíritu Santo nos enseñará. Y Jesucristo se refirió, ¿verdad? Al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. Y el Espíritu de verdad, dice Jesucristo, el mundo no lo conoce, ni lo puede recibir porque no lo conoce, ¿sí? Para ellos es un desconocido, entonces no pueden recibir las cosas de Dios, dice Jesucristo, pero ustedes sí les conocen porque están ustedes, ¿verdad? Viven ustedes, ¿sí? Entonces nosotros somos, ¿verdad? La casa del Espíritu Santo. Nosotros somos, ¿verdad? La habitación del Espíritu Santo. Pablo lo declaró, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y entonces cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, ¿sabes qué? Dice Jesucristo, me asombra porque une lo siguiente, dice, ¿verdad? No los dejaré huérfanos. Entonces Jesucristo, cuando estaba con nosotros como hombre, ¿sí? Él estaba ejerciendo la paternidad del Padre en la tierra. Y Jesucristo decía, hijitos míos, también usaba esa expresión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él estaba haciendo el corazón paternal del Padre, ¿verdad? Mostrándose al hombre. Pero Jesucristo dice, ya me voy, pero no los dejaré huérfanos.
Entonces quiere decir que la paternidad no nos va a abandonar, Él se va al cielo, pero el Espíritu Santo ocupa su lugar para revelarnos el amor paternal de Dios. Y entonces la paternidad ahora la está ejerciendo el Espíritu Santo sobre aquellos que tienen un corazón para Dios, aquellos que tienen un corazón para la palabra de Dios, aquellos que se deleitan con la palabra de Dios, aquellos que valoran la palabra de Dios. Y entonces, ¿verdad? El mundo dice, sabrá, ¿sí? Sabrá que yo estoy todavía así. Yo estoy en ustedes, ustedes están en, yo estoy en el Padre, dice Jesucristo, y ustedes están en mí, ¿sí? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, ¿sí? Entonces, el amor de Dios, ¿verdad? Se va a ir revelando conforme nosotros amemos la palabra de Dios y guardemos la palabra, ¿sí? Ahorita que Rosalba comentaba, ¿verdad? La sangre de Cristo y Dios, ¿verdad? No va a respaldar la desobediencia. O sea, ¿cuál es la desobediencia? Pues cuando sabes la palabra y no la haces. Eso es desobediencia. Dice Jesús, ¿a quién le compararé, verdad? Pues a un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Ese es un desobediente. ¿Por qué? Porque Jesucristo está con su palabra, está dando todo lo que se requiere para edificar correctamente, y yo no quiero edificar como Jesús dice. No, no, yo voy a edificar como yo creo que debe de ser, como yo estoy entendiendo. Es que no se trata de que como tú creas, se trata de como Él dice. Se trata de como Jesucristo, ¿verdad? Nos está mostrando. Se trata de como Jesucristo nos está revelando las cosas. ¿Sí? Se trata de que lo hagamos, ¿verdad? Como Jesucristo lo haría, no como a ti se te ocurra. ¿Amén? Entonces, si permanecemos en Cristo, ¿sí? Nosotros vamos a permanecer en su palabra. Y si permanecemos en Cristo y en su palabra, entonces Él permanece en nosotros, ¿sí? Y dice Jesucristo, todo lo que me pidan, yo lo haré. ¿Por qué? Porque tú estás permaneciendo en mí, estás guardando mi palabra, me estás amando a mi Padre, y entonces por amor, ¿verdad? Yo voy a respaldar tu palabra de oración, ¿verdad? Todo lo que me pidas, dice, yo lo haré, dice Jesús. Y lo dijo 2 veces, quiere decir que para Jesús era muy importante lo que estaba diciendo, ¿verdad? Entonces nosotros podemos tener una vida de oración donde pedimos, ¿sí? Y recibimos. No va a ser una vida en donde estemos pidiendo, pidiendo y pidiendo, y rara vez, ¿verdad? O muy pocas veces estemos recibiendo respuesta. No, no. Cuando nosotros estamos alineados con su palabra, cuando la sangre de Cristo está siendo revelada en nuestras vidas, cuando estamos siendo cubiertos con la sangre de Cristo y el Espíritu Santo nos está llevando a orar, a interceder, ¿verdad? Constantemente, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a recibir las respuestas. Conforme oramos, vemos las respuestas. Conforme oramos, vemos resultados. Pues esta es la manera como Jesús lo vivió. Él permanecía en el Padre y el Padre estaba en él. Entonces él pedía conforme a la voluntad del Padre, y el Padre que estaba en él hacía las obras. Entonces ponte a meditar lo que Dios está haciendo en nosotros, o lo que quiere que veamos, ¿no? No solamente te salvo y para que vayas a una iglesia o para que hagas ciertas cosas, sino para que ahora entres a mi reino, para que me conozcas, para que el que te unas a mí, es el que se une al Señor, un espíritu es con él, para que permanezcamos en él, permanezcamos en su palabra. Y entonces, ¿verdad? Podamos nosotros llegar a tener esa conciencia que el Padre que está en nosotros, que el Padre que mora en mi corazón, es el que está haciendo las obras. Jesús tenía esta conciencia y no dudaba en que el Padre iba a responder. ¿Por qué? Porque conocía el corazón del Padre, y Jesús nunca se movió fuera de la voluntad del Padre. Así es. Amén. Pues Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, que abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, y gracias por lo que has hecho, Señor. Señor, nuestro caminar no ha sido perfecto, Señor, pero nos has ido enseñando, nos has ido descubriendo, Señor, tu corazón, nos has ido mostrando tu voluntad, Señor, y hemos visto cómo nuestros pensamientos, nuestra voluntad se ha ido alineando con la tuya, Señor, que lo que es nuestro sueño, caminar siempre en tu perfecta voluntad, Señor. Gracias, Señor, porque ahora entendemos que, Señor, podemos vivir en Cristo, permanecer en Cristo, Señor, y Señor, estamos conociendo el poder de tu palabra, el poder de la palabra, aún pones en nuestra boca, Señor, porque tú necesitas que seamos una voz en este tiempo. Señor, el mismo Juan Bautista dice, yo soy una voz.
Señor, tú necesitas una voz, Señor, que tenga esa esencia, esa tu naturaleza tuya, Señor. Señor, que pueda proclamar tu reino, Señor, que pueda, Señor, abrir camino y enderezar lo que está torcido, Señor. Gracias, Señor, por la sangre de Jesucristo que nos abrió ese acceso a tu preciosa presencia, Señor, y que nos ha dado tantas bendiciones, Señor, que nos está cambiando, Señor, que nos permite tener esa comunión contigo, esa vida, Señor, agradable delante de ti, esa sangre que limpia nuestra conciencia y nos da libertad, Señor, esa sangre que nos ha reconciliado contigo, Señor. Señor, ayúdanos a que cada vez que tenemos esa comunión, que comemos tu carne, tu sangre, ya sea que lo hagamos de manera personal o de manera grupal, Señor. Señor, que cada día, Señor, podamos entrar en un tiempo de reflexión, Señor, reflexión, Señor, en lo que ese sacrificio nos brinda, Señor, y que la luz que hay en tu sangre, la vida de la sangre, la vida en tu cuerpo empiece a revelarse, Señor, y empiece aún a vivificar nuestros cuerpos mortales, empiece a fortalecer nuestro espíritu, Señor, y empiece a cambiar nuestro ADN, Señor, a cambiar el funcionamiento para que nuestro cuerpo esté sano, Señor, se vaya, aunque Señor físicamente se viera que se va desgastando, espiritualmente se va renovando, se va fortaleciendo, Señor, y aún se va regenerando, Señor, porque tu sangre tiene poder, Señor, así como cuando un enfermo está malo y necesita transfusiones de sangre porque tiene anemia, porque su sangre está contaminada, porque le falta sangre, Señor, cuando viene esa infusión de sangre, está viniendo vida, está viniendo la oportunidad de vivir, está viniendo la oportunidad de ser sanado, de ser vivificado, Señor, que cuando nosotros tomemos tu sangre, comamos tu cuerpo, Señor, que no solamente lo hagamos y te demos gracias, Señor, por lo que hiciste, sino con un entendimiento y una meditación de tal manera, Señor, que cada vez se abran los ojos de nuestro entendimiento y podamos, Señor, apropiarnos de todas estas bendiciones, Padre. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo declaro, Señor, una cubierta, Señor, de protección, Señor, sobre cada familia, Señor. En este tiempo, Señor, que el poder de la sangre de Cristo aplicada a los postes y al dintel de cada hogar, Señor, cubra, Señor, a nuestras familias, Señor. Señor, de todo ataque, Señor, de ese espíritu de muerte, de ese espíritu destructor, Señor. Declaramos que ningún coronavirus, ninguna pandemia, Señor, ninguna infección, Señor, podrá penetrar la cubierta de protección de la sangre de Cristo, Señor. Y declaramos que todo ataque del enemigo, Señor, queriendo destruir, Señor, la vida, Señor, y la vida de fe, Señor, de tu pueblo, Señor, no podrá, Señor, prevalecer, Señor. Declaramos, Señor, que por el poder de la sangre de Cristo, Señor, estamos sobre la roca, Señor, y en esta revelación de esta sangre, Señor, el poder del Hades, Señor, no prevalece contra la iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque ahora podemos operar, Señor, desde la victoria de Cristo, Señor, y desde la victoria de Cristo nosotros, Señor, sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, Señor, gobernamos sobre toda situación adversa, gobernamos sobre el mundo natural, Señor, gobernamos y tomamos dominio, Señor, sobre el mundo espiritual, Señor, ahí donde operan, Señor, todos los espíritus inmundos, Señor. Tú le diste autoridad a tus apóstoles, Señor, Señor, sobre los espíritus inmundos y para echarlos fuera, Señor. Señor, y nosotros declaramos que con esta autoridad, Señor, que hemos recibido, Señor, echamos fuera todo espíritu inmundo de opresión, Señor, todo espíritu inmundo de miedo, todo espíritu inmundo de temor, Señor, y declaramos, Señor, que aún, Señor, todo espíritu de ansiedad, Señor, que ha estado atacando, Señor, a los hijos de Dios, Señor, Señor, lo atamos, Señor, y lo echamos fuera, Señor, de las vidas, de los corazones, Señor, y de las familias, Señor, de los hogares, Señor. Declaramos que viene una limpieza a los hogares, declaramos que viene un cambio, Señor, en la atmósfera espiritual de casa, Señor, en cada casa, en cada hogar, Señor, y se establece un ambiente de armonía, un ambiente de paz, un ambiente, Señor, de gozo, Señor, de felicidad, Señor, de saber que podemos estar juntos como familia disfrutando el tiempo, Señor, y disfrutando a los hijos y a los nietos, Señor. Yo te doy las gracias, Señor, porque
Señor, la iglesia, Señor, Agua Viva, Señor, estamos en esta etapa de preparación y de crecimiento en nuestra vida de fe, Señor, y tú nos estás llevando a una mayor madurez, Señor, nos estás llevando, Señor, a un crecimiento, Señor, nos estás llevando a tener gracia, Señor, y favor, Señor, con Dios y con los hombres, Señor, y nos estás dando una estatura, Señor, espiritual para poder, Señor, pararnos, Señor, delante del enemigo, Señor, y hacer que el enemigo, Señor, retroceda, Señor. Gracias porque tú nos permites, Señor, ser la cubierta de protección, Señor, contra todo ataque del enemigo, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias. Que Dios les bendiga. Nos vemos. Bye, bye. Gracias por Gracias, buenas noches. Y bendiciendo sus vidas. Bye. Gracias. Bye. Aquí